strong faith, close family, choosing love in the midst of tragedy. When I met you, something changed in me. I'm better with you than I'll ever be. 'Cause when you walk into a room, life gets a little sweeter. When I look at you, I see a little clearer. Through the years and every change, we'll put up a fight. 'Cause you're my love, my everything. Bueno, antes que nada, pues muy buenos días, Nemochimenegali presentes, siendo las 11:26. Amani 10 de noviembre de 2025, tenemos en presencia de Nanka pareja que ya decidieron consolidar su amor en medio del matrimonio, por lo cual te procederá a te celebrarse la unión civil entre Mauricio Mondragón Benítez y Zoila Ramírez Felipe, ambos mayores de edad, en pleno ejercicio de sus derechos civiles. Mucho me honra ser representante del estado de acto jurídico de tan suma importancia. Espero que tomen en cuenta que el matrimonio que surge de esta unión es la base fundamental ante la sociedad. Ustedes decidieron de estar juntos con un solo fin, el de perpetuar de su amor, y recuerden que el matrimonio y el respeto debe estar cimentado en la confianza, la tolerancia, la paciencia, el respeto mutuo. Antes de dar lectura al acta matrimonial, me gustaría dirigir algunas palabras a los novios. Antes que nada, pues me felicitaron, muchas felicidades, porque ni mato que se pasa muy importante. A lo mejor y se vuelta lo que hizo hasta como tipo broma o no me chile, yo no, porque una importante, más una importante más cualquier religión, porque nunca a partir de ni quizás se pasa ante gobernación, ante el lado, pues una mech valero willis, más mech valero willis, porque de a partir en adelante donde quiera y reconocidos como pareja de ya de casados que aman si ni más toque aman si mira que chito que políticas de yoni que aman si magistrados o diputados, no hay mato que cambios, aman si más importante un matrimonio por el civil. Lo que es en religiones, yo tomaba como solteros. Ya yo donde quiera, ya he estado de guerreros que reconocer o casado, que funcionaron con concubinatos, funcionaron yo que quitaba unión libre, ni cada estado de guerreros existir o soltero o casado. Eres casado por el civil, si no eres casado por el civil, eres soltero. ¿Qué más? Hoy inicia una nueva etapa en sus vidas. En este momento harán consultar ante sus seres queridos que han encontrado en el uno en el otro a esa persona que los complementa y con la que merece la pena pasar el resto de sus días. Ahora tienen enfrente a ustedes un viaje lleno de momentos de gran felicidad, a situaciones que les pondrán a prueba, pero si son firmes en su amor, lograrán superarlas. La tolerancia, el respeto, la paciencia, el cariño, la confianza, la capacidad para perdonar las faltas del uno al otro. Son los ingredientes de esa fórmula mágica y secreta que les dará la felicidad. Encontrarán el amor en grandes acontecimientos como el del día de hoy, pero también en las cosas pequeñas y simples. Bueno, Mauricio y Zoila, les deseo de todo corazón que el amor que hoy vemos en ustedes perdure para siempre, ya que el matrimonio es el acuerdo de dos voluntades y el único medio legal en formar la familia. A ver. Por ello les pregunto a ustedes, ¿están por su propia voluntad? ¿Se me ha hecho obligar, va? Bueno,
Mauricio, ¿quieres contraer matrimonio con Zoila? Zoila, ¿quieres contraer matrimonio con Mauricio? Siendo así, procedo a leer el acta matrimonial, que es el medio legal que formaliza esta unión. Por favor, escucharoga la nación correcto. Pía 10 días te corregirosque. Aishmutlalica no me chileruli. Acta de matrimonio, oficialía número 05. Acta número 13, localidad San Agustín Guapa. Fecha de registro 10 de noviembre de 2025. Municipio de delegación Tepecocuilco de Trujano. Entidad federativa Guerrero. Datos del contrayente 1. Contrayente 1, Mauricio Mondragón Benítez. Lugar de nacimiento San Agustín Guapan, Tepecocuilco de Trujano, Guerrero, México. Domicilio John Nochebuena, Manzana 11, LT3, Colonia Zapote, Guanajuato, México. Fecha de nacimiento 15 de julio de 1990. Nacionalidad mexicana. Edad 35 años. Ocupación trabajador por su cuenta. Contrayente 2, Zoila Ramírez Felipe. Lugar de nacimiento San Agustín Guapan, Tepecocuilco de Trujano, Guerrero, México. Domicilio Yo Nochebuena, Manzana 108B, Colonia Zapote, Guanajuato, México. Fecha de nacimiento 16 de diciembre 1988. Nacionalidad mexicana. Edad 36 años. Ocupación trabajador familiar no remunerada. Filiación del contrayente 1, progenitor 1. Ismael Mondragón Jiménez, nacionalidad mexicana. Progenitor 2, Francisca Benítez Gutiérrez, finada, nacionalidad mexicana. Domicilio del progenitor 1, calle sin nombre, pueblo San Agustín Guapan, Tepecocuilco de Trujano, Guerrero, México. Filiación del contrayente 2, progenitor 1. Felipe Ramírez Cayetano, nacionalidad mexicana. Progenitor 2, Estela Felipe Aniceto, nacionalidad mexicana. Domicilio del progenitor 1 y progenitor 2, Yo Nochebuena, Manzana 11, LT4, Colonia Zapote, Guanajuato, México. Testigos. Testigo 1, Reinaldo Mondragón Ojeda, nacionalidad mexicana. Edad 29 años. Domicilio calle sin nombre, pueblo San Agustín Guapan, Tepecocuilco de Trujano, Guerrero, México. Parentesco, hermano. Testigo 2, Luz Claveni Pantaleón Nava, nacionalidad mexicana. Edad 23 años. Domicilio calle sin nombre, pueblo San Agustín Guapan, Tepecocuilco de Trujano, Guerrero, México. Parentesco, cuñada. Testigo 3, Atilano Chinéstico Hilario, nacionalidad mexicana. Edad 61 años. Parentesco, tío. Domicilio calle sin nombre, pueblo San Agustín Guapan, Tepecocuilco de Trujano, Guerrero, México. Testigo 4, Teófila Ramírez Cayetano, nacionalidad mexicana. Edad 57 años. Domicilio calle sin nombre, pueblo San Agustín Guapan, Tepecocuilco de Trujano, Guerrero, México. Parentesco, tía. Este matrimonio está sujeto al régimen sociedad conyugal. ¿Qué manachinemo datos siempre? De yo edades yo que tomar que no utilices de a partir de ese mes ni cumplir que no cumpleaños de a partir de 2 meses sí que tomaron ya y yo no sopa de nueva edad a partir de año igual sopa de mes o a 2 años todavía misma edad limpia. ¿Qué más? Dice, cuando amamos nos entregamos sin pedir nada a cambio, por el simple y puro placer de dar. Pero es cierto, también está en la entrega, está en darse desinteresadamente, solo se da el conocimiento, solo podemos amar lo que conocemos, porque amar implica tirarse al vacío, confiar la vida y el alma no se indemniza, y conocerse es justamente saber de ti, de tus alegrías, de tu paz
pero también de tus enfados, de tus luchas, de tu error, porque el amar trasciende el enfado, la lucha, el error y no es solo para momentos de alegría. Amar es la confianza plena de que pase lo que pase, vas a estar, no porque debas nada, no con posesión egoísta, sino estar en silencia compañía. Amar es saber que no te cambia el tiempo, ni las tempestades, ni los inviernos. Amar es dar un lugar en el corazón de cada uno, ya que te quedes como padre, madre, hermano, hijo, amigo, y saber que en el uno en el otro hay un lugar para los dos. Dar amor no agota, el amor, por el contrario, lo aumenta. La manera de devolver es abrir el corazón y dejarse amar. Bueno, pues llegué en Mechilla, no me ni que experimentar, ¿ok? Y ni más toque ya que Mechilla a lo mejor más o menos más adelante me manonotza, ¿ok? ¿No? Pero que te va, negati, que ne tomano va, que te va. Pues mis notas, caminante que la aquí. Naña celado, calaki sopa celado quizá. Caminante que cualquier yo no, pues ahora sí no me tentar que ne mansin igual, güey. Shuya que negame chilla el enfado pues que no me shuigas ni más de yo igual que todo igual ni piensa problema pues ni más toque ya igual ticualantos ticuashurlatos pues más oigatilis es más tatarocas shmukalmaroca igual shmunotaka entre nomeme porque es ahora sí que todo día a día no hemos tratado como se como si fuera amigos novios porque de a partir que todo de amigos, no conocer o qué, niño que novios, de novios, niño que como pareja, como amantes y ni mato que se pasa muy adelante. ¿Qué más? Pues ahora sí, seguirá acá que ni igual la güey, no más que todo de por si problemas no chupe guatechantes, como guatechantes se sacó porque que todo el bien y el mal pues no chupa aquí ¿qué más? Ahora no te quedes de cuaco para no más que no manía. ¿Qué más? Yo Mauricio. Yo Mauricio. Es que te tomo a ti Zoila. Te tomo a ti Zoila. Como esposa. Cada vez más. Te tomo a ti como esposa. Prometo estar. Siempre a tu lado. En cada paso. Te escucharé con atención. Y comprensión. Juntos construiremos un hogar. Que compartiremos con todos aquellos. A los que queremos. Seré tu esposo. Tu amigo. Y compañero. Desde hoy. Y hasta el final de nuestros días. Te coloco esta alianza. Como señal. Y promesa. De nuestro amor constante. Y fidelidad duradera. Vamos, Laila. Ahora sí. Yo soy la. Te tomo a ti, Mauricio. Para que seas mi esposo. Un compañero en mi casa. Un amigo en mi vida. Atravesaremos juntos
cualquier problema cualquier problema o dolor que la vida ponga enfrente. o dolor que la vida ponga enfrente. Compartiremos juntos Compartiremos juntos todas las alegrías todas las alegrías y los momentos de goce y los momentos de gozo que podamos disfrutar. que podamos disfrutar. Con estas palabras me caso contigo Con estas palabras me caso contigo y uno mi vida a la tuya. y uno mi vida a la tuya. Y te coloco esta alianza Te coloco esta alianza como señal y promesa de nuestro amor constante y felicidad. como promesa de señal constante y felicidad. Ahora sí. ¿Más es la liga? Primero no me he hecho leer como cláusulas, o después ni me he hecho la firma ¿Qué más? Registro Civil Tepecocuilco de Trujano, acta número 13, año 2025. Matrimonio del primer contrayente Mauricio Mondragón Benítez con el segundo contrayente Zoila Ramírez Felipe. Dirección del Registro Civil. Certifico que bajo el número 13 del libro del año de 2025 fue asentada la unión matrimonial del primer contrayente Mauricio Mondragón Benítez con el segundo contrayente Zoila Ramírez Felipe, siendo los testigos del acto a los ciudadanos Reinaldo Mondragón Ojeda, Los Claveni Pantaleón Nava, Atilano Chinéstico Hilario, Teófila Ramírez Cayetano. Sufragio efectivo, no reelección, Tepecocuilco de Trujano Guerrero, a 10 de noviembre de 2025. Convenio de sociedad conyugal, que los solicitantes acompañen en la celebración del matrimonio bajo las siguientes cláusulas. Primera, nuestra sociedad corresponderá únicamente de los bienes que sean adquiridos a partir de nuestro matrimonio y en lo sucesivo, excepto a los que sean adquiridos por herencia, sucesión, donación, legado o por cualquier otro título gratuito. Pues en este caso serán exclusivas de la propiedad de los quien adquiera. Segundo, los bienes que se adquieran durante el matrimonio pertenecerá a ambos contrayentes. Son los únicos administradores de sus bienes y ninguno podrá disponer de ellas sin la ausencia o la autorización del otro. Tercera, si la sociedad se disuelve por voluntad de las partes durante el matrimonio, los bienes se repartirán de conformidad a acuerdo a los consortes, dividiéndose preferentemente a los bienes en partes iguales. Cuarta, si la sociedad se disuelve por divorcio, los bienes que existan se repartirán entre las personas referidas en la cláusula segunda de este convenio en partes iguales. Quinta, si la sociedad se disuelve por fallecimiento, declaración, ausencia, presunción de muerte de alguna de los cónyuges, el superviviente quedará la administración de los bienes y obligando al reparto de ellos entre las personas que legalmente tengan derecho a la sucesión. Bueno, de ahí nunca me explicaré más o menos si se vuelta a lo mejor más si ni casi cagas que ya que más similar ni canca pues no vale medio de que es de Ciudad de México, pero cambiaron en el estado de Guerrero. ¿Qué más? Pues ahora sí viene lo bueno. ¿Qué va? Me dio chocolate.
ya están como testigo. Que no me he hecho entregar hoy ya. ¿Está bien? Pasar Neta, yo no me he hecho entregar hoy esa noche, pero sueles. ya por el testigo. ¿Qué más? Nika yendo muacta. Nika ya yendo mugarnal tito man checar hoy. ¿Qué man registrado, pero es más tiene problema que pide neta va. ¿Qué más? Sí, no me es más ni ningún. Una vez cumplidas con las formalidades de la ley, exhorto a Mauricio y Zoila, quienes vinieron por su propia voluntad y han decidido consolidar su amor por medio del matrimonio, a que logren que esta unión sea un símbolo de equidad, de amor y justicia entre ustedes. Hago un reconocimiento a sus padres, porque este día ellos de la manera muy especial están viviendo una de las mayores satisfacciones al ver a sus hijos realizados. Momento donde valoran que su esfuerzo, su dedicación y su atención no han sido en vano. A ustedes como pareja los invito a que se conduzcan de la mejor manera, no degraden ni deformen la voluntad que tienen de estar juntos. Tomen cada reto como una oportunidad para demostrar su fortaleza y recuerden que un matrimonio excepcional no se da cuando se casa una pareja perfecta, se da cuando una pareja imperfecta aprende a disfrutar sus indiferencias. En mi carácter del oficial número 05 del Registro Civil de San Agustín Guapa, municipio de Tepecocuilco de Trujano Guerrero, y en nombre ante la sociedad, les declaro unidos en legítimo matrimonio con todos los derechos y obligaciones inherentes al mismo. Presento ante ustedes a la familia Mondragón Ramírez, que surge de este matrimonio. Que Dios los bendiga y que sean muy felices. Ahora sí, puedes besar a la novia. ¿Qué más ya? Vamos a estar
pasadito.